Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, pues nos permite hoy, Señor, tener su palabra en nuestra vida, y esperamos con todo nuestro corazón que cada vida sea alcanzada, ministrada, guiada y enfocada a través de esta palabra. Gracias por lo que usted nos hablará y ministrará, Señor. Gracias por la instrucción y la enseñanza que hoy recibiremos, que es de suma importancia para la vida cristiana. Mi Dios, en esta hora agradecemos profundamente su presencia, su espíritu moviéndose en medio nuestro, y esperamos, Señor, ser bendecidos una vez más. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy en esta serie de Corintios. Entramos a la lección número 21, tomada del capítulo 15. Vamos a hablar: Cristo es la primicia de los que resucitarán. Cristo es la primicia de los que resucitarán. Si me pone atención, entonces vamos a poder analizar, ver, profundizar en este tema. Hasta el momento, mirando lo que Pablo escribía en el capítulo 15, él ha desarrollado uno de los temas doctrinales más importantes de la fe cristiana, que es, por supuesto, la resurrección. Después de que Pablo expuso lo que sería, por supuesto, si Cristo realmente no hubiese resucitado, que eso fue lo que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo ahora nos presenta las consecuencias de que realmente Cristo haya resucitado, ya que es la primicia de los que habrán de resucitar en el futuro. Es decir, los creyentes que han muerto, que serán levantados por el poder de Dios. Además, el apóstol presenta la victoria final de Cristo. ¿Cuál victoria? La que ha obtenido, por supuesto, a través de resucitar de los muertos. Recordemos que el Señor Jesús conquistó el reino que el hombre había perdido delante de Satanás y lo ha entregado a su Padre. Eso fue lo que Jesús hizo: conquista el reino que el hombre había perdido y lo entrega a su Padre, venciendo la muerte, la cual, por supuesto, ha reinado sobre la humanidad desde Adán cuando pecó. Y hoy Cristo es nuestro conquistador victorioso. El apóstol Pablo no solo la ha definido hablando de la resurrección, sino que también la ha fundamentado. Y la fe que debe haber en la resurrección de Cristo es sumamente importante. En este sentido, es el tema central del Evangelio, por medio del cual cada uno de nosotros, o todo hombre, puede ser salvo y resucitar en el día postrero. Cuando hablo de ser salvo y resucitar, me refiero a aquel que recibe al Señor
y por la realidad humana entonces tiene que enfrentarse a la muerte, parte del escenario de esta tierra, pero tiene la esperanza y tiene la palabra de Cristo que resucitará en el día postrero, será levantado de entre los muertos. Hoy Pablo entonces en este tema sigue instalando más argumentos a favor, por supuesto, de la resurrección y de esta doctrina que nos muestra que realmente es sumamente importante para los cristianos. Y esto es lo que le da sentido a todo el cristianismo en realidad. Y era por ello que el apóstol estaba dispuesto incluso a sufrir e incluso a morir, porque sabía perfectamente que era heredero de esta gran promesa. O sea, a él no le interesaba en cierta medida que él muriera sirviendo al Señor, porque sabía y entendía que sería levantado un día de entre los muertos. Por eso Pablo aplica por allí en uno de los versículos, dice: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces miremos un poquito aquí la resurrección de Jesús, que es la primicia, por supuesto, de nuestra resurrección. Es el ejemplo perfecto y es el modelo que Dios nos muestra a través de lo que Él hará con cada creyente que parte del escenario de esta tierra. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es una afirmación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen o durmieron es hecho. O sea, Pablo está diciendo: Cristo resucitó para que ahora nosotros tengamos la esperanza de que seremos resucitados. En la parte anterior del capítulo, Pablo ha demostrado, más allá por supuesto de las dudas, que Jesús resucitó de los muertos y la importancia del hecho de su resurrección. O sea, él lo trata de plantear en una forma directa. Aquí él simplemente establece el hecho. Dice: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Para que no quede duda, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces Pablo nos afirma que realmente su resurrección es un hecho y que es solamente el principio de muchos que resucitarán en el futuro. Mi esperanza, su esperanza, está que aunque partamos del escenario de esta tierra, Él nos levantará un día. Mi esperanza es que mis seres queridos que han partido en Cristo Jesús un día serán levantados por el poder de Dios. Esa es nuestra esperanza. Ahora, los judíos tenían entre sus costumbres, vamos a llamarle costumbres religiosas, porque eso era lo que tenían. Ellos normalmente tenían la costumbre de apartar las primicias de la cosecha que Dios les había dado en cada año, y que se celebraba 50 días después de la Pascua. Esa era su costumbre religiosa. Entonces la celebración de Pentecostés marca una de las principales fiestas de los judíos, especialmente porque al ofrecerle a Dios las primicias de su cosecha, ellos aseguraban una cosecha mucho más abundante que venía después de esta. Ahora bien, de esta forma entonces Cristo ha venido a convertirse en las primicias de los que han de resucitar en el futuro. Y ya que anteriormente nadie había resucitado para vida eterna, eso debemos marcarlo muy grandemente con letras grandes. Nadie había resucitado para vida eterna. Si uno lee la Biblia, se da cuenta, por supuesto, que ocurrieron algunas resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero estas personas que resucitaron volvieron a morir. Como ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos 3. El hijo de la viuda de Sarepta, que fue resucitado por Elías. El hijo de la Sunamita, que fue resucitado por Eliseo. Y ni hablar cuando Eliseo ya murió y lo sepultaron. Y dice que llevaban a un hombre a enterrar, y cuando vinieron bandas armadas se les cayó el hombre y rodó y chocó con los huesos de Eliseo y se levantó corriendo. Pero ellos volvieron a morir porque no estaban resucitados para vida eterna.
Ahora, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios se relatan 3 resurrecciones. Y se llevó a cabo, por ejemplo, con la hija de Jairo. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, que ayer hablamos de eso. Y por supuesto la resurrección de Lázaro. Sin embargo, todas estas personas que fueron resucitadas volvieron a morir. ¿Por qué? Porque no se libraron del envejecimiento. Recordemos entonces que Cristo, cuando resucitó, no volvió a morir, sino que fue glorificado. Se levantó con un cuerpo glorificado. Y ahora Él nos promete que nos va a resucitar para vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y como dice la Escritura, entonces que seremos transformados. Aleluya. Transformados. Eso lo dice Corintios también. Cuando dice esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. O sea, significa que no vamos a morir y significa que no vamos a envejecer. Ahí se alegró usted, ¿cierto? Claro que sí. Ahora, Él promete entonces que seremos resucitados. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y viene la pregunta a Marta: ¿crees esto? Esta es la realidad entonces. La resurrección de Jesús anticipa, por supuesto, nuestra resurrección, porque seremos levantados con un cuerpo como el de Cristo. Un cuerpo como el de Cristo. Como en las primicias ofrecidas a Dios, lo que veíamos anteriormente de los judíos religiosos, a los judíos se les aseguraba la bendición de Dios en toda la cosecha. Por lo tanto, por medio de la resurrección de Cristo, se nos asegura nuestra resurrección. Y esto debemos entonces agradecerlo. Él es nuestra cuota de entrada a la resurrección. Jesús pagó, en otras palabras, nuestra admisión a la resurrección, nuestra entrada a la resurrección. O sea, ¿por qué va a resucitar usted? Porque usted creyó en Él, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué práctico, mire qué sencillo. Ahora la pregunta es: ¿crees esto? En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En estos versículos entonces Pablo introduce otra enseñanza en cuanto a la resurrección de Cristo, y es la comparación entre la obra de Adán y la obra de Cristo. En primer lugar, el apóstol dice que por medio del hombre la muerte entró, ¿ya? Y este hombre es Adán. Ahora, recordemos que cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto. ¿Cuántos sabían eso? Cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto. Y usted se pregunta: ¿por qué usted no es perfecto? Bueno, eso ya se lo explicaré. Pero Dios creó en el inicio al hombre, lo creó perfecto, sin defectos, sin debilidades, con una tremenda sabiduría y sobre todo sin pecado. Si vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, perfecto, conforme a nuestra semejanza, perfecto, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí que debido a aquel pecado, si el pecado no hubiera entrado al hombre, la muerte tampoco hubiera entrado. Entonces, si el pecado no hubiera entrado, tampoco habría enfermedades. Tampoco nos envejeceríamos. Si el pecado no hubiera entrado, usted no estaría viejo, disculpe. Ni mucho menos la muerte hubiera entrado. ¿Por qué? Porque no tendría señorío sobre él. Porque gozaba de gran comunión con Dios, gozaba de una comunión extraordinaria. Dice que cada día hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su compañero. Imagínate, hermano querido. Nosotros, ni por más que aquí adoramos, claro, sentimos su presencia y eso es maravilloso, pero verlo, ay, hermano. Entonces veamos esto. Tenía una comunión increíble con Dios y había sido puesto en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidase y lo labrase. Todo estaba allí. Entonces, si nos damos cuenta, Dios había establecido un solo mandamiento: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era el único mandamiento: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya que de lo contrario, si ellos comían, la muerte entraría a la vida del ser humano a través del pecado. Recuerde las palabras de Dios a Adán: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no estaba hablando de la muerte instantánea, es como comerse o tomarse un veneno. Estaba hablando de la muerte que comenzaría a envejecerse, a enfermarse, a morir. Y esa es la realidad, esa es la causa de la muerte de todo ser humano hoy día: el pecado. Lamentablemente, el hombre desobedeció y el pecado entró, por supuesto, en la vida de los seres humanos, y a través del pecado entró la muerte. De acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ese momento entonces la muerte reinó sobre el hombre. En contraste a esto, entonces, Pablo presenta a Cristo, el cual redimió al hombre de su pecado y al resucitar venció la muerte. O sea, aquí tenemos dos cosas importantes. Jesús vino para redimir al hombre de su pecado, para recibir el perdón por sus pecados y al mismo tiempo vencer la muerte. ¿Qué significa entonces que en Cristo todos serán vivificados? ¿Qué significa? Todos serán resucitados en el sentido de que recibirán un cuerpo de resurrección y vivirán para siempre. ¿Sabe que eso casi me explota la cabeza a mí cuando pienso en eso? Vivir eternamente, eternamente, eternamente. Porque uno piensa en 100 años. ¿Qué 100 años? Nada. 1000 años, no, 2000, 3000, 4000. ¿Ya se fija que ya nos reventó la cabeza? Usted dice: pero si ya con 40, con 50, con 60, los más de edad 70, ya estamos ya, pero apenas, imagínese vivir 1000 años. No, pero es que recuerda algo: no vamos a envejecer, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso. O sea, eso es como, no sé, voy a poner esa idea, ¿no? Los jóvenes tienen la fuerza, el vigor, ¿no? Los jóvenes, 17, 18 años, 19 años, 20 años, están con toda la vida y ninguna enfermedad, por decirlo así, ¿cierto? Si está sano totalmente, él puede correr, hacer ejercicio. ¡Ah! Tremendo vigor que tienen. Nosotros nosotros ya como que no tenemos ese mismo vigor. Pero para que más o menos se haga una idea, vivir eternamente así como entre 18 y 20 años. Por ahí me está gustando la cosa, dice. Claro,
Ahora, Jesús claramente habló tanto de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Aquí también tenemos que mirar esto. Juan capítulo 5 versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos entonces que todos serán resucitados, no en el mismo momento, pero todos recibirán la resurrección de vida. Algunos recibirán la resurrección de condenación y vivirán para siempre en un cuerpo resucitado en el infierno. Oh, Dios mío. Eternamente en el infierno. O sea, veamos aquí el orden en el que resucitarán los muertos. Veamos esto para que no se enrede y no se me complique. Primera de Corintios 15, 23. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo entonces nos está mostrando aquí que la resurrección de los muertos presenta un orden. Primero Cristo. Ahora, sería extraño, por supuesto, e inapropiado para nosotros recibir resurrección antes que Jesús. Es imposible. Primero Cristo, porque es la primicia de los que durmieron en Él. Por lo tanto, Él recibe la resurrección primero como la primicia. Y luego nosotros recibimos la resurrección en su venida. Si estamos muertos, para cuando suene la trompeta, seremos levantados de los muertos. No hay tanto gozo ahí, parece, no, nadie quiere morirse. Bueno, si está vivo, usted será arrebatado en las nubes. Ve. Ya entendí, ya, o sea, eso de que si sea que vivamos o muramos, somos del Señor, parece que no corre para usted. Ya. Entonces, tanto los justos como los injustos resucitarán en el tiempo postrero. Todo tiene su tiempo. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, por lo que entendemos aquí, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna, y esto fue afirmado también por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero ser parte, por supuesto, de la primera resurrección, si estoy muerto cuando la trompeta suene. Entonces, si es que he partido ya y ya me fueron a sepultar ahí al Parque de las Flores, ya me enterraron y suena después la trompeta, no sé cuánto tiempo irá a pasar, pero suena la trompeta, y si he partido, entonces yo quiero ser parte de esa primera resurrección. ¿Para qué? Para estar en presencia de Dios. Ahora, mi corazón, por supuesto, se llena de esperanza al saber que Él viene pronto. Y puede que esté vivo para cuando Él venga. Y sería lindo que usted y yo estuviéramos vivos para cuando suene la trompeta del Señor y ser arrebatados y ser llevados a la gloria. Sería extraordinario. Entonces, por todo lo que vemos y entendemos, posiblemente esta generación esté viva al retorno de nuestro Rey, al retorno de nuestro amado. Por lo tanto, si hay un orden bíblico en que los seres humanos resucitarán, primero los justos, al tocar la final trompeta del Señor, al momento del arrebatamiento de la iglesia, los muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que quedemos seremos arrebatados al cielo. Lo leíamos anoche, déjeme leerlo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando. Me encantan estos versículos a mí. No sé si los lee cuando está medio desesperanzado, medio triste, medio agotado, medio cansado, medio aburrido, medio melancólico, medio jodido, no sé cómo llamarle. No sé si usted los lee, pero a mí me encanta leerlos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces ahí es cuando el hermano le dice a usted: tengo problema, el Señor viene pronto, hermano. Te digo que tengo problemas, te digo que el Señor viene pronto. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, el libro de Apocalipsis, ahí cuando estudiamos y vemos, recuerden que también hicimos una serie de Apocalipsis, no sé si fueron 40, 50, 60 capítulos, ya ni me acuerdo. El libro de Apocalipsis nos muestra y entendemos allí que ocurrirá otra resurrección justo antes del milenio. La resurrección de los justos de la gran tribulación. Esta resurrección, por supuesto, es diferente a la que ocurrirá con la iglesia, en el rapto de la iglesia. Es decir, aquellos que fueron muertos por el testimonio de Cristo, los que fueron decapitados por el anticristo, volverán a vivir, participando, por supuesto, con el Señor para reinar junto con la iglesia por 1000 años. A esto Juan le llama la primera resurrección. ¿Ya? Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6 relata esto, y lo confirmo. Ya lo dije, pero lo quiero avalar con la palabra de Dios. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Por tanto, uno puede comprender aquí vemos, hermano querido, aquí vemos algo extraordinario. Cuando uno ve esto, comprende inmediatamente que lo más importante ahora es estar preparado. O sea, si nosotros no entendemos que el ser arrebatados o estar confiando en el Señor con una fe sólida, que aunque tengamos que partir del escenario de esta tierra, sabemos que el Señor Jesús nos va a resucitar. Yo puedo comprender aquí entonces que primero viene el arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo son resucitados, y los que estén vivos en ese momento, preciso instante, serán arrebatados. Luego viene la gran tribulación, y los que por supuesto no adoren al anticristo se salvarán. Esto es lo que Jesús también dijo en el libro de Mateo, cuando dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces se refiere a estos, los que morirán en la gran tribulación, decapitados, perseguidos por el anticristo. Entonces aquí, cuando vemos que esto sucede, su testimonio, su lealtad a Cristo les costará la vida. O sea, lo digo de esta manera. Usted y yo hoy día servimos al Señor en este tiempo de gracia, en este tiempo en donde usted decide servir o no al Señor. Pero vendrá un tiempo que si usted hoy no decide servir al Señor voluntariamente, vendrá un tiempo en que habrá persecución para todo el que quiera adorar a Dios. Y la muerte será el final de eso. O sea, usted tendrá que entregar su vida para salvarla. Complicado. Como alguien diría, mejor es ahora. Mejor es ahora. Entonces, aquí vemos entonces que ellos resucitarán para el comienzo del milenio, después de los 7 años de la gran tribulación. Hasta aquí, por supuesto, es la resurrección de los justos. Luego viene la resurrección de los injustos.
después del milenio, después del reino milenial, para ser atormentados en el lago de fuego y la condenación final. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, aquí se refiere a personas importantes y no importantes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. La primera vez que entendí estos versículos, yo me dieron escalofrío, me dio una cosa como terror, un miedo. ¿Por qué? Porque si no soy fiel a Dios, entonces esto es lo que me espera. Si usted no es fiel a Dios, esto es lo que le espera. Aquí sus impresiones, sus ideas, sus conceptos, sus filosofías, sus pensamientos no sirven de nada. Aquí es Dios el que define. Si no estamos en el libro de la vida, se acabó. Es que yo asistía, recuerde que mismo Jesús puso un ejemplo allí, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Este es el día. Este es el día que está hablando Apocalipsis. Le dirán ahí al Señor: Señor, Señor, pero si yo iba a Siloé, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Esto es complejo. Entonces, si nos damos cuenta, la segunda resurrección tendrá lugar durante el juicio del gran trono blanco. Y todos los impíos serán resucitados. ¿Para qué? Para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Alguien dice: ¿para qué resucitarlos si los puede lanzar directo? Es que Dios es justo. Te va a decir, discúlpeme, le va a decir a esa persona por qué está allí. Dios es justo. Entonces serán lanzados al lago de fuego, lo cual es la segunda muerte. Por ello Apocalipsis dice: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este. ¿Los compliqué o no? Silencio rotundo aquí. Por último, háblele al hermano del lado, dígale amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Ayúdanos, Señor, cúbranos en tu sangre, amén. La victoria de la resurrección de Cristo. Aquí tenemos que profundizar un poco. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Dice: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, por supuesto, aquí habla que sujetó todas las cosas al Señor. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Ahora, no tengo el tiempo para explicar estos versículos a profundidad, pero tratemos de entender algo. Después de la resurrección de los muertos, Pablo nos dice lo que viene: la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos, sobre todos sus enemigos. Hoy día hay enemigos que están, cierto, haciéndose creer que pueden. Satanás se mueve por todas partes tratando de hacernos creer que él puede. Pero usted y yo sabemos por la palabra de Dios que él será vencido totalmente.
Entonces, el fin de todas las cosas ocurre después de la resurrección de los muertos. El fin de todas las cosas viene y durante ese momento Cristo le entregará el dominio de todo a su Padre. Entonces, por causa del pecado, el hombre perdió su derecho a gobernar. Hablo de gobernar sobre esta tierra. Y quedó, por supuesto, bajo el yugo de Satanás. Hoy día el hombre está bajo el yugo de Satanás. Satanás es el que presiona, el que está constantemente hostigando, el que está constantemente tratando de que el hombre se desvíe, que se aleje de Dios, que se olvide de Dios. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Recuperó el gobierno de Dios, el gobierno de todas las cosas, al vencer primero el pecado y segundo al resucitar al tercer día. Ahora, lo que no quiere hacer el enemigo es soltar aquello. Y todavía, como dice, pataleja. Pero usted y yo sabemos que el que tiene el control, que el que tiene el dominio, que el que tiene el poder, se llama Cristo Jesús. Y no hay otro como Él. Aleluya. Entonces Cristo es el conquistador victorioso, ya que venció a Satanás, venció su imperio del pecado, venció la muerte, y por ello entonces se le ha dado el dominio sobre todas las cosas, estableciéndose por supuesto un día en donde como un general victorioso se presentará delante de su Padre entregándole el dominio conquistado. Aleluya. Por tanto, aquí entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, ¿qué podemos hacer nosotros? Gozarnos. Gozarnos al saber que el pecado y la muerte ya tienen, en otras palabras, la derrota. El pecado y la muerte, en otras palabras, ya no tienen más efecto sobre nuestra vida. Ya no tienen más efecto sobre nosotros. Ahora dice, pero pastor, si la lucha es fuerte. Sí, pero cuando tú entiendes que Cristo es el que reina en tu vida y que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el pecado, entonces tú tienes que dejar a Cristo actuar en tu vida para que de esa manera el pecado no tenga parte en tu vida. Ahora, un día nosotros moriremos si el Señor se tarda en venir. Pero ¿qué nos espera? La primera resurrección, de la cual Cristo es la primicia de todos los que volverán a vivir para vida eterna. Y el día que resucitemos de entre los muertos, nunca más volveremos a morir. Ahora, cuando Pablo dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, nos está enseñando que ha sido Dios quien ha permitido una medida de dominio, una medida de autoridad, una medida de potencia a los hombres, a Satanás e incluso a la muerte. O sea, esto es increíble. Dios es el que permite que las cosas ocurran. Así como Dios está atento cuando cae una hoja de un árbol, o cuando un pajarillo cae, o todo aquello. O sea, Dios tiene el control de todo. Si el diablo ha venido a susurrarle, decirle que lo va a hacer pedazos, está loco el diablo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Y si Dios le permite, lo va a hacer. Pero si no puede. Recuerde usted esa historia del Antiguo Testamento, ¿no? Con Job. Y se cuela entre los ángeles de Dios, Satanás, y le dice, claro, con razón este te sirve. Mira cómo lo tienes bendecido. O sea, los que están bendecidos, hermano, asústense. El diablo se va en picadas y mira, lo tienes bendecido. Y más encima lo tienes cercado. Yo no lo puedo ni tocar. Pero quítale lo que tiene. Y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Vas a ver cómo. ¿Y qué hizo Dios? Dios también, en alguna manera, es una hipótesis, por favor. Es una forma para que nosotros lo entendamos en nuestra mente. También Dios se enorgulleció de Job, porque dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Justo como él. Es como orgulloso, estaba orgulloso de Job. O sea, Dios estaba orgulloso de Job. Ahora pregúntese, ¿Dios estará orgulloso de usted? Ahora imagínese si Dios está orgulloso de usted, el diablo lo anda buscando a usted.
¿No has visto a mi siervo José? ¿No has visto a mi sierva? Tiene un nombre, pues. María. ¿Por qué siempre María? ¿No has visto a mi siervo? Justo como él. Y claro, el diablo se lanzó con todo. Dice, claro, pero quítale. Y vas a ver. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, le dijo, ok, prueba a ver lo que yo he hecho con él. O sea, Dios sabe lo que ha hecho con nosotros. A veces ni siquiera nosotros lo sabemos, hermano, pero Él sabe lo que ha hecho con nosotros. Entonces le dice al diablo, anda y prueba, ve, prueba, y vas a ver que Job me será fiel. Oiga, y se fue con todo el diablo. Le quitó todo, hermano. Las vacas, las mulas, ¿cómo se llaman? Los camellos, las casas, los hijos. Le quitó todo. La empresa, negocio, por todo lo que quiera nombrar. Le quitó todo, no le dejó nada. Nada, solo a la esposa. Y la esposa no entendiendo, y claro, alguien puede criticarla, pero ¿quién puede criticar a esa mujer que perdió todo, sus hijos, sus posesiones, todo prácticamente en un día, por decirlo así? ¿Cómo estaría esa pobre mujer? Pensando, dice, pero ha sido tan fiel a Dios como perro fiel ha sido al Señor, y ahora mira el castigo. Entonces le dice, maldice a Dios y muérete. Y ahí está Job. Dice, recibiremos lo bueno de Jehová y no lo malo. El problema nuestro es que pensamos que solamente las cosas buenas vienen de Dios. Lo bueno viene de Dios. Mi Diosito, aleluya. ¿Y lo malo? También viene de Dios. Esa enfermedad, esa dolencia, eso Dios lo ha permitido. ¿Por qué? No sé, tiene un plan, tiene un propósito. Yo no te puedo decir el por qué. El mismo Pablo se quejaba de alguna manera en su escritura y decía, él le he rogado 3 veces a Dios, le he rogado 3 veces que me sane. Y él experimentaba la sanidad en mucha gente, imponía manos, resucitó a un muerto. Recuerde usted, ahí me faltaba uno en el Nuevo Testamento, ve, Eutico, que también lo resucitó Pablo. Entonces, ¿qué es lo que resucita a un muerto y no lo sana el Señor? Esto es como decir, Señor, ¿pero qué pasa? Entonces el Señor le viene y le dice, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces después Pablo entendió, y ahí dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no era él, entendía que no era él, era Dios en él obrando en su vida. Aleluya. Me aparté, me di una vuelta, disculpe, me vuelvo. Ahora, mirando la palabra de Dios, Dios es quien ha permitido una medida de dominio, una medida de autoridad, una medida de potencia a los hombres, a Satanás e incluso a la muerte. Pero todo eso es temporal. Jesús tomará su lugar legítimo como el bendito y único soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ay, yo pensé que iba a haber más gozo. Lo digo de nuevo. Tomará su lugar como único soberano Rey de reyes y Señor de señores. Después de la resurrección, recuerde usted, Dios finalmente volverá toda la historia de acuerdo con su voluntad. No olvide esto, mi hermano querido. Cristo reinará y tendrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. La muerte es un enemigo derrotado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un enemigo que un día, por supuesto, será destruido, y por lo tanto un enemigo que no debemos temer. Ese enemigo ya está derrotado. Ya está derrotado. Por lo tanto no debemos temerle. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces la destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección de Jesús. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, porque recuerde usted también que en la resurrección de Cristo, no tan solo Cristo resucitó, hubieron muchos otros que resucitaron.
Ahora, si la muerte está destruida, ¿por qué los cristianos mueren? Es una buena pregunta, ¿no? Si la muerte está destruida, ¿por qué los cristianos mueren? Recordemos esto, desde que Jesús murió, la muerte no es una imposición penal sobre los hijos de Dios. Como tal, Él la abolió y no puede ser aplicada a nosotros. Entonces, ¿por qué mueren los santos? Porque sus cuerpos deben ser cambiados para que puedan entrar en el reino del cielo. Ahora yo le pregunto eso y lo pongo en esta gráfica. ¿Le gustaría vivir eternamente como está ahora? Oh, no, así no. Tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Y la resurrección de entre los muertos es la transformación. Y el arrebatamiento de la iglesia, los que viven, será la transformación. Por lo tanto, sea que usted esté muerto o sea que esté vivo, si ha confiado y tiene fe en Cristo, entonces usted será transformado. Déjeme darle más razones todavía para creer en el principio de resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 30 al 32 dice: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Os aseguro, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es lo que hacen los que no creen. Pero nosotros sabemos que vamos a resucitar y cuidamos nuestra vida y cuidamos nuestras acciones y cuidamos nuestro actuar y cuidamos nuestro vocabulario, cuidamos nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, cuidamos nuestros ojos, cuidamos todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos que un día nos levantaremos de entre los muertos. Ahora, el saber que todos los cristianos resucitaremos en el día postrero nos da un sentido de mayor esperanza y de mayor gozo. Con esto, por supuesto, en su mente, usted inmediatamente comienza a mirar todas sus pruebas y todas sus tribulaciones y no se comparan en nada con la gloria venidera. O sea, yo puedo mirar hacia atrás todos mis conflictos, mis dramas, mis problemas y los que pueda tener hoy día, y no son nada comparable a lo que vamos a tener con la gloria venidera. Por eso Pablo decía que con todo gozo ponía su vida en peligro, ya que sabía que un día iba a resucitar de entre los muertos. Esto es como decir: yo me voy a la batalla, nomás voy a ir a predicar, y si te agarran a piedra, no importa, voy a resucitar. Esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque claro, dice, pero ¿cómo vaya a ir para que te maten? O sea, adrede. No, voy a servir al Señor. Pablo arriesgaba su vida sabiendo que su sacrificio no era en vano. Lo cierto entonces es que la vida del apóstol estuvo tremendamente llena de dificultades, tal como se lo declara a los Corintios en su segunda carta. Recuerda lo que le escribe ahí, segunda de Corintios 11, 23 al 28. Él comienza a detallarles: son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es como preguntarle a usted: ¿cuántas veces ha tenido peligro de muerte por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces ha sido azotado por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces ha sido encarcelado por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces usted, hermano querido, ha vivido eso? De los judíos dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de la nación o de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es cosa de buscar algo en el listado que nos venga. No, yo he servido al Señor años. ¿Cuántos peligros ha pasado? ¿Pero a qué se refiere con peligro? No. Ese es nuestro problema. Claro, yo sé que usted tiene problemas. Todos tienen problemas, ¿sí o no? Pero a veces son problemas que nosotros nos hemos metido. Que lo siga Ripley, Johnson, Falabella, el banco. Esos son problemas suyos. Ahora se dijo, bueno, el Señor me tocó, yo pedí un crédito para la obra de Dios. Voy a poner un ejemplo tonto, pero déjeme hacerlo. Posiblemente ahí esté sufriendo por la obra del Señor, pero no. No es así. Pedís y pedís mal. Se pone complicado esto, ¿cierto? Ya voy a terminar en algún momento. Lo cierto, hermano querido, es que todos estos padecimientos no eran nada para Pablo. Por eso él dice en un momento, porque esta leve, mire, más encima le llama leve, esta leve tribulación momentánea produce un más excelente peso de gloria. Y usted, cuando dice, ¿cómo está, hermano? Estoy viviendo un problema tremendo, estoy inmenso, ¿no? Estoy en una tribulación, estoy en el infierno. Y Pablo, con todo lo que vivía, esta leve tribulación. Hoy me gustaría decir hartas cosas, pero me callo. Entonces todos los padecimientos para Pablo no eran nada, ya que su corazón albergaba ¿qué cosa? La esperanza de que un día moriría. Mire, la esperanza de que un día moriría, pero su Señor lo resucitaría para estar en la gloria delante de su presencia. Señor Jesús. Ahora mire esto. Si la resurrección no fuese una promesa real, todo este esfuerzo sería en vano. Y mejor sería disfrutar la vida antes de morir, porque después de esta vida no hay otra. Eso es lo que escucha usted afuera. No, después de esta vida no hay otra, hay que disfrutarla. Lo bailado y lo tomado no me lo quita nadie. ¡Ay, que mire! Así andan, hermano. Eso es lo que piensa el mundo. Pero lo cierto es que no es así, pues Cristo ha resucitado. Ahora, lamentablemente, y tengo que enfocarlo en eso, la mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir vidas cómodas en la tierra, que nuestras vidas de alguna manera no dan evidencia de la resurrección. No estamos mirando al futuro, estamos mirando en el presente. ¿Sí? Hay que cambiar el living, el comedor, ampliemos la casa. No es pecado, no es nada malo, pero de pronto nos envolvemos tanto en eso que al final, claro, lógicamente terminamos más en este mundo que en el otro. Pablo vivió una vida cristiana tan comprometida. La gente podía verlo y decir, no hay forma que él pudiera vivir así, a menos que hubiera una recompensa esperándole en el cielo. Por eso Pablo, ¿recuerdas tú cuando yo le llamo esa parte de la escritura el canto triunfal de un vencedor? Cuando ya iba a ser decapitado, Pablo dice, he peleado la batalla, he corrido la carrera. ¿Y qué dice él? Dice que al final me espera la corona
que el Señor juez justo me dará. Señor Jesús. Yo me recuerdo siempre allí Ávila que decía: algunos van a recibir una corona llena de perlas en el cielo y otros van a recibir un suncho pelado. ¿Por qué? Porque no han hecho nada, de milagro fueron salvos. Por misericordia llegaron al cielo. Y también Pablo lo explica, dice: algunos llegarán ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para pesar su obra, y la obra de cada uno será pesada. Unos edificaron madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro, perlas, en fin, y cada obra será pesada por el fuego. Ahora, si usted edificó madera, se va a quemar, va a desaparecer, va a quedar solo cenizas y seguramente no habrá premio arriba, pero va a ser salvo, así como por fuego. Déjeme termino. La resurrección de los muertos, hermano querido, le da sentido al cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 33 y 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ahora, ¿de dónde sacaron sus ideas extrañas los cristianos de Corinto acerca de la resurrección? ¿De dónde sacaron esas ideas que Pablo, que por supuesto tuvo que explicarle, que tenía que corregirles en este capítulo? Porque ese es el problema. Hablamos con tanta gente de pronto y cada gente trata de imponer su conocimiento, su creencia, su enfoque, su filosofía de la vida, y ahí comienza todo un problema. Ellos tuvieron este mal pensamiento por asociarse con judíos que no creían en la resurrección, tales como los saduceos, que lo enseñamos en la clase pasada, o por asociarse con paganos que estudiaban la filosofía griega, quienes no creían en la resurrección. Entonces Pablo les dice a los corintios que no cometan el error de discutir con personas que aún después de haberles presentado la doctrina de la resurrección, persisten en negarlas. Yo he aprendido, hermano, en los años, que cuando la gente tiene un concepto, una idea, una filosofía, una doctrina y que no está de acuerdo a la escritura, yo ni alego con ellos. No, es que yo creo esto. Bien, allá usted. Yo creo lo que dice la Biblia. Pero discutamos, refutamos bíblicamente. A ver, tiremos la Biblia encima de la mesa. Y yo digo: no, ¿para qué perder tiempo? Si usted cree en eso, crea en eso. Yo creo en esto otro. Y ya cuando ya se enojan conmigo, cuando ya se ponen a patalear y se ponen a hacer tonteras, entonces yo le digo: mira, no se preocupe, si cuando yo resucite lo voy a buscar para decirle aquí estoy. Se enojan más todavía. Esta es una realidad. Y el problema nuestro es que hacemos eso. Escuchamos muchas voces, conversamos con mucha gente. Hay mucho teólogo hoy día, ¿no? Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia y habla mucho de la Biblia. Pero esto hay que tomarlo de quien viene. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que está haciendo para Dios? Porque claro, mucha gente tiene conocimiento, pero no tiene relación con Dios. Entonces, ante esto, Pablo les aconseja que con todos los argumentos que ellos escucharan y que de alguna manera querían persuadirlos para que no creyeran en la resurrección, lo mejor era separarse de ellos, ya que pueden influenciarlos negativamente. Y este consejo no tan solo Pablo lo da a los corintios, también lo da a nosotros. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es su costumbre? ¿O cuál era su costumbre? Venir a la iglesia, asistir a la iglesia, congregarse, ir a la escuela bíblica, estudiar, aprender. Y ahora ya no lo está haciendo. ¿Y por qué? No, es que un hermano me dijo que no había mucha necesidad. Ya viste, ya te jodieron ya. Este es el problema nuestro. Ahora, no es la primera vez que Pablo da este consejo. Se lo dijo también a Timoteo. 2 Timoteo 2:16 dice: mas evita
profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, evita ese tipo de cosas. Por eso yo no escribo nada en el Facebook ni en redes sociales de doctrinales, ni discuto, ni esos foros en donde discuten todo, porque al final es puro problema. Usted puede estar diciendo algo bíblico, se lo arrebaten 1500 al tiro. Así que ¿para qué? ¿Para qué? El que quiera creer. Me gusta mucho cuando dice Spurgeon en un culto que termina y se llega un hombre diciéndole: ¿sabe qué? Yo no creo en sanidad. Le dice: no se preocupe, esto es para los que creen nada más. Sencillo, práctico. No tienes que discutir, no tienes que poner una doctrina en la mesa. Si tú sabes que eso es verdad por la palabra de Dios, aférrate a eso y que le vaya bien al que no cree. No podemos obligar absolutamente a nadie. Recuerda que también aconsejó a Tito. Tito 3:9. Se me perdió el tecladista, alguien lo busca. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mira, aconsejó a 3 para que tuvieran cuidado con esto: a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres; a Timoteo, evita las profanas y vanas palabrerías; a Tito, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, los cristianos deben dejar que la palabra de Dios sea su guía para pensar, y no las malas conversaciones de este mundo. ¿Sabe? A lo largo de este libro, Pablo ha tratado con los problemas de la moral. En todo momento Pablo, cuando le escribe a los corintios, trata con el problema de la moral. Trata con el problema de la envidia, con el problema del orgullo, con el problema de la inmoralidad, con la avaricia, con la irreverencia y con el egoísmo. ¿Cuánto más, hermano querido, de esto ha entrado por causa de mantener malas conversaciones? ¿Cuántas veces su vida, que estaba bien? Esto es como cuando uno recién se convierte al Señor. Todo es lindo, ¿se fija? Todo es lindo, maravilloso. Uno ve a los hermanos y lo ve como ángeles. Dice: aleluya, qué linda la iglesia, qué amoroso. Y uno llega por primera vez y queda impactado. Es una bendición. Y después va conociendo a los ángeles caídos. Perdona a los ángeles que no... Y ahí va conociendo las opiniones, las ideas y todos los... Y ahí dice: oh... Entonces tú tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. El problema que tenía la iglesia de los Corintios con la resurrección era un indicador también de la fuente de sus problemas morales. ¿Por qué? Porque como no creían en la resurrección, entonces ellos vivían la vida como nada. ¿Para qué preocuparse si después de esta vida no hay otra? Ese es el concepto. Entonces, claro, se volvieron inmorales. Finalmente, aquí Pablo exhorta a los creyentes a velar por su vida cristiana, ya que el galardón que Dios estaba ofreciendo era demasiado grande como para descuidarlo. Aunque muchos, por supuesto, han creído en esta promesa, también hay otros que no la hacen, no la creen. Sin embargo, un día nuestra fe será recompensada. Y cuando finalmente usted y yo, si hemos muerto antes de que Cristo venga, resucitemos de entre los muertos para estar en la gloria de nuestro Señor, nos daremos cuenta de la tremenda promesa de Dios. Estamos llegando al punto final de la historia. Es la hora crucial. Es la hora más importante, donde deberíamos darlo absolutamente todo para alcanzar a nuestros seres queridos, sabiendo que falta muy poco tiempo para el retorno de Cristo. Y nosotros debemos estar entonces con más ahínco, con más deseo, con más fuerza, con más anhelo, buscando la manera de llevar el evangelio a ellos. El Dios eterno y todopoderoso quiere despertar a su amada iglesia, quiere despertar a su congregación ante la gloriosa realidad de que su santo Hijo justamente está muy pronto a regresar. Hermano querido, nuestro Señor no es deudor de nadie. Aquellos que le honran, aquellos que le sirven, recibirán una recompensa especial aquí en la tierra.
Recuerda lo que le dijo a Pedro el Señor Jesús: nada de lo que hagas por la obra de Dios, nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa. La Escritura nos promete que aquellos que trabajan diligentemente serán bendecidos de muchas maneras en todas las áreas de su vida. Por tanto, la recompensa que nos espera en el cielo trasciende toda la riqueza de este mundo y va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros jamás haya soñado. Usted y yo debemos levantarnos espiritualmente, y de esta manera nosotros debemos unirnos en una sola voz, ser el gran coro universal que clama constantemente delante de Dios: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esto es como el Apocalipsis, cuando dicen la esposa y la iglesia dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Esto es Maranata. Cristo ya viene, hermano querido. Y cada uno de nosotros debemos estar contentos, felices, porque tenemos la promesa del Señor que Él vendrá por nosotros. Ya sea que estemos vivos o muertos, Él nos levantará y nos llevará a su presencia. Y esa es la promesa más extraordinaria que tenemos hoy en nuestra vida. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios, eterno Dios. Esta verdad de la resurrección es tan importante, principal en la vida cristiana, porque marca la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por lo tanto, cuando tú y yo creemos en la resurrección de Cristo, también creemos en la resurrección de los que dormirán en Él. Hoy cada uno de nosotros debe reafirmar esa fe y esa confianza en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero claro, nuestros conceptos, ideas, pensamientos, opiniones, conversaciones, filosofías. Hoy día hay tanta información y también tanta mala información. Le llaman fake news. Tanta mala información que la gente se pierde en una nebulosa de tanta información que no tiene la correcta. Hoy necesitamos leer más la palabra de Dios. A veces me preguntan a mí cuántos libros leo. Yo digo 66. ¿Cómo es eso? Sí, 66 libros. Eso, leo la Biblia, nada más que la Biblia. Tengo libros ahí en mi oficina, leo 2-3 páginas y más que eso no leo. No he leído libros completos, no he leído, solo la Biblia, porque allí tengo toda la verdad. Y alguien diría: no, pero es que para interpretarla necesita otro. No, allí tengo toda la verdad. Dice que el Espíritu Santo puede revelarnos lo que necesitamos. Y tú y yo, hermano querido, necesitamos primero afianzar nuestra fe en la palabra de Dios, reafirmarla, para poder de esa manera ayudar y orientar a aquellos que quizás están desviados por malas conversaciones. Hoy necesitamos más que nunca confiar en el Señor. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos por un momento y oremos. Padre, hemos ministrado tu palabra hoy. No hay duda, Señor, de que tú has hablado a nuestros corazones y vidas. Hoy nos has reafirmado, Señor, algo en nuestro corazón, y te pedimos que nuestra fe no falte, que nuestra fe sea gigante, Señor, que nuestra fe pueda crecer más aún y podamos confiar en tus promesas, podamos confiar en tu palabra. Señor, cada circunstancia, situación, problema, aflicción que vivimos muchas veces hace tambalear nuestra fe, desconfiar de que tú podrás hacer milagros. Pero vemos tu mano, Señor, moverse cada día, y no podemos negar que tú eres un Dios lleno de amor y misericordia. Señor, trae en esta hora y en este momento, Señor, de tu gracia divina. Aquellos que están débiles, levántales, fortaléceles.
Aquellos que están enfermos, sánalos. Aquellos que están, Señor, con problemas emocionales, ayúdales. Aquellos que tienen problemas matrimoniales, Señor, trata con sus vidas. Aquellos que están viviendo situaciones económicas difíciles, Señor, abre una puerta de bendición para ellos. Que tu gracia, Señor, sea alcanzando cada vida y corazón. Y que en esta hora, Señor, no importando cuál sea el problema, nuestra fe sea gigante. Nuestra fe, Señor, crezca y nuestra fe sea sólida para confiar plenamente en tus promesas, Señor. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. A ti es la gloria en esta mañana, a ti es la honra, Señor. Te damos gracias por este gran amor y misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias por hablarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.